las murallas de Madrid. Estamos tratando de la M40 en la charla número 21. Vamos de la antigua Nacional 4, la avenida Andalucía, a la M42, la que de cierta manera ha sido renombrada, la que era la carretera de Toledo. Fijaros, en este plano, planos muy bonitos, que podéis encontrar en el IGN, que es el plano 1.50.000 primera edición, es un plano de toda la península precioso, aunque es una escala muy grande, 1.50.000, sin embargo muestra la España anterior, por así decir, a la industrialización. Es un plano que se empieza a hacer a finales del 19 y se acaba hacia la guerra civil, más o menos. Fijaros que tenemos aquí la carretera de Cádiz, de Madrid a Cádiz, y la carretera de Madrid a Toledo. Entre estos dos recorridos nos vamos a centrar hoy. Fijaros que aquí se ve por las curvas de nivel de la cota 600, estamos en una parte alta respecto al Manzanares, que lo veis aquí muy amplio. Vemos un arroyo, el arroyo de Prado Longo, que era el que marcaba un poco esta frontera entre dos colinas, la de Basurero y la colina ya de Villaverde. Aquí vemos en este plano un poco más ampliado, vemos como aún existían términos municipales, aún era Villaverde independiente de Madrid. Fijaros que avanzaba hasta este punto, luego ya venía la frontera con Carabanchel, y fijaros aquí tenemos el arroyo Butarque, fijaros qué bien se ve pasando al pie de Villaverde, es decir que toda esta meseta estaba seccionada por arroyos en dirección oeste-este. Y aquí vemos la carretera de Madrid y la carretera de Cádiz. Fijaros que nos vamos a centrar en esta parte. Fijaros que aquí había un arroyo que iba hacia el arroyo de Prado Longo y que esta pequeña vaguada es la que va a ser utilizada por la M40 para saltar a la meseta y dirigirse hacia el oeste. Aquí lo tenemos en el plano 25.000, ya es un plano de los años 70 del siglo XX, aunque se empieza a hacer antes, ya más detallado y donde ya vemos que ya la ciudad se ha desarrollado muchísimo. Fijaros que aquí aparece Talbot, la que era la antigua Barreiros, luego fue Peugeot, luego ha sido esta nueva gran concentración de empresas automovilísticas con la Jeep, Fiat, Chrysler, Peugeot y Opel, es decir, una empresa gigantesca que ha unido a muchas marcas. Entonces vemos que aquí aún está sin hacer la M40, que va a venir bordeando la estación depuradora del Manzanares y se va a meter por aquí, rodeando este barrio de los bordes de Los Ángeles, va a pasar bajo el poblado agrícola de Orcasitas al sur, entre él y la factoría. Fijaros que aquí tenemos nombres como los judíos en esta vaguada y va a dirigirse hacia esta frontera. De cierta manera, si os fijáis, la M40 va a buscar la frontera entre estos municipios. Aquí lo tenemos más detalladamente, fijaros, va a venir por aquí, bordeando estos poblados y va a pasar aquí, separando esta área industrial, partiéndola un poco en dos. Tenemos el poblado de Orcasitas, poblado agrícola, los judíos y la gran empresa. Fijaros que aquí había un camino muy importante, el camino de Hormiguera, que lo hemos visto antes, y luego la vía ferroviaria y está el camino a Toledo. Había otro camino muy importante que era de Madrid a Villaverde, que fue ocupado por la factoría. Aquí lo podemos ver. Fijaros, el camino de la Hormiguera, que es este camino que aún se conserva, una avenida Barreiros. Ferrocarril aquí, como veis, estaba sin trazar. Aquí veis esa vaguada por donde se va a trazar un poco sobre esta cota la M40. Y aquí tenemos el camino de Madrid a Villaverde, como veis, ha desaparecido en la factoría. Aquí vemos la comparativa con el plano actual. Ya vemos cómo se ha ido completando muchos vacíos. Han aparecido grandes parques, como el Parque de Prado Longo. Y bueno, como veis, era un territorio de transición entre una gran área industrial, poblados o ciudades de desarrollo de los 60, poblados agrícolas. Es decir, había una mezcla de distintas tipologías. El barrio de San Fermín. Bueno, y estamos en la zona de Orcasur y de Orcasitas. Aquí vemos la zona de Los Ángeles, donde aquí ya se empieza a construir toda esa urbanización que ahora vamos a ver, que antes aquí era un territorio más o menos libre. Aquí lo vemos ya a una escala mayor, donde vemos cómo el ferrocarril aún tiene sus conexiones, aún tenemos un paso a nivel aquí, y que se dirige hacia el ferrocarril de Extremadura, se dirigía hacia Atocha. Y aquí es la comparativa entre la situación actual y la del siglo XIX finales. Fijaros qué cambio tan radical. La pena de todo esto es que estos grandes parques
que tenemos aquí, la Emperatriz María de Austria, el Prado Longo, esta zona de recuperación forestal. La pena es que entre sí no están teniendo un plan común, porque fijaros qué cerca estábamos de haber podido unir estos tres parques, sin embargo han quedado fragmentados, o bien este gran parque que está con esta zona agrícola que quedaba aquí, si podía haber recorrido la M40 y haber llegado también al Manzanares. Está faltando una reorganización de todo este territorio. Fijaros también que es todo en sí muy residencial, excepto este gran polígono de trabajo. Y creo que es una pena que este polígono no se hubiera desarrollado más en vez de desarrollar tanto las ciudades dormitorios residenciales, porque nos estamos quedando sin empleo en toda esta zona sur de Madrid. Bueno, y aquí veis la frontera de Villaverde, que seguía la carretera de Toledo, cómo llegaba hasta aquí, pero luego subía muchísimo, subía hasta casi el Manzanares. Bueno, y aquí tenemos lo que vamos a tratar hoy. Desde esta gran rotonda, la avenida Andalucía, aquí teníamos el gran foco del Carrefour, y aquí tenemos el gran foco empresarial de la zona de Antiguo Barreiros. Y aquí tenemos como el M42 sorteando y cruzándose ya con la carretera autovía Toledo. Aquí vemos un poquito cómo tenemos los ferrocarriles. Fijaros, aquí va una línea de metro que va por el centro de subterráneo de la avenida Andalucía, de la antigua Nacional 4, y aquí tenemos la línea de cercanías que han aprovechado las líneas ferroviarias antiguas. Aquí lo vemos muy bien, estas líneas. Tenemos muy bien conectado el barrio con la zona del corazón de Madrid. Sin embargo, como veis, está faltando una conexión en esta dirección, una conexión circular que nos uniese con Entrevías, que nos uniese en toda esta dirección. Está faltando una vía circular. Porque aquí, fijaros, todas las líneas de metro en este plano van muriendo, van acabando en Villaverde Alto. Y aquí sí que tenemos esta última línea, la línea circular, que es una línea muy valiosa, porque veis, ha acabado de crear un círculo uniendo todas las radiales de Madrid. Pero nos está faltando ya una circular que viniese, por ejemplo, pues desde Ciudad de los Ángeles, que fuese hacia Vallecas, que fuese hacia Vicálvaro. Es decir, nos está faltando una circular paralela a esta que empiece a atar todo esto. Y por supuesto una que uniese todos los finales de líneas de metro en una última gran circular de Madrid. Este es un plano que se hizo un arquitecto, diseñó para simplificar el plano de metro y fijaros qué bonito es, cómo se ve perfecto la línea circular y cómo se está echando en falta, creo yo claramente, en un Madrid muy radial, se está echando en falta ya una nueva línea circular. Aquí tenemos cercanías, como veis, todas muy nacidas de las líneas ferroviarias que iban hacia el corazón de Madrid. Por supuesto, no hay ninguna que envuelva todos estos bordes. Y aquí tenemos la mezcla de ambos. Como veis, el metro también ha pecado de ser muy radial, igual que cercanías. Por eso se están echando en falta las líneas que unan. Esta nueva línea va a ser una línea que va a suplir, fijaros que se parece mucho a la línea circular, pero en cierta manera va atrapando zonas vacías, uniéndolas, escapando un poco y muy bien, puede cumplir una misión muy buena, pero echamos en falta una nueva que viniese coincidiendo quizá con la M30 o incluso entre M30 y M40. Aquí vemos en este plano donde estamos actuando, donde estamos analizando, que es Villaverde. Fijaros que aquí se creó una situación de indecisión, porque la M40 aquí se acercó mucho, bordeando todos estos barrios, aunque cumplió una misión muy importante. Pero fijaros que entre la M40 y la M50 está la antigua M50, la M45, que era la segunda paralela a la primera paralela a la M40 más al exterior. Y aquí va a pasar algo curioso, y es que la M45 en Leganés ya no pretende rodear Leganés porque aparece la M50 que se acerca, es decir, ya no tiene sentido una M45 y va a acabar aquí. Es decir, aquí ha habido algo raro en el sentido de que se ha alejado mucho la M50, ha aparecido la M45 entre ambas, pero aquí va a desaparecer, con lo cual entendemos que esta M40 va a estar muy sobrecargada, igual también que la M50 aquí, y que aquí se desdobla en la M45. Algo raro pasó aquí, quizá era la presencia de Villaverde, que impidió que la M40 aquí se alejase más para haber cumplido la misión de la M45. En fin,
Lo veremos luego. Bueno, y aquí tenemos nuestra M40 que se dirige hacia el oeste, habiendo subido bastante. Ya veis como aquí se acerca mucho hacia la M30, hasta la M30. Es el punto en que están más cerca las dos, porque estaba Villaverde y no se pudo pasar más al sur. Y este es el territorio que vamos a tratar. Desde esta gran rotonda vamos a ir hacia el oeste. Esta es la gran rotonda donde estaba el Carrefour, que era un gran foco en estos barrios dormitorio. A mí me parece muy bien que aparezcan estos grandes centros de comercio, porque dan muchísima vida y se convierten a veces en el punto de encuentro de los barrios. Y aquí vamos a incorporarnos a la M40, que como veis, recordéis que aquí había una pequeña vaguada que se dirigía luego hacia el norte. Esa es la que aprovechó un poco la M40 para pasar. Y separa dos territorios que todos eran de Villaverde, pero por desgracia por la M40 los ha cercenado. Aquí tenemos un barrio muy interesante, continuidad del de Los Ángeles, pero ya en este borde, límite ya con aquella puente que es el camino de la Hormiguera, que era el que ahora llaman Barreiros. ¿Veis? Aparece una tipología de torres de los 60, por así decir, y enfrente tenemos una zona que se fue completando no hace mucho, como veis, ya siempre que aparece la manzana ya estamos en un urbanismo y una arquitectura de la democracia. Y aquí lo tenemos, este pequeño barrio. Como veis, no fijaros que respecto a la arquitectura de los 60, que era tenía como más ambiciones, de las casas con su terraza, la creación de espacios de locales, aquí ya se ha perdido mucho de esa escala. Se reduce en la democracia, se intenta reducir la escala, pero se pierde muchísimo la idea de plantas bajas, que como veis no tienen mucho sentido, se crean estas calles un tanto apagadas. Este sería el borde del barrio. Fijaros que estamos en un borde importantísimo hacia el M40 y no hemos sabido hacer aquí un gran parque que rodease al lado del M40, que fuera uniendo todos los barrios. Bueno, siempre estamos a tiempo de suprimir estos viales y de crear aquí un gran parque que envuelva todo Madrid al lado de la M40. Este barrio acaba aquí, en el camino de la Hormiguera, que es el que ahora vamos a seguir. Fijaros, estamos aquí, en este punto. Como hemos visto, este barrio tiene poca entidad para tener entidad propia, porque es un espacio que queda entre Camino de la Hormiguera y el antiguo Camino de Andalucía. Ya vemos que este Camino de Hormiguera se dirigía hacia Villaverde. Pero es el único casi de los pocos viejos caminos que se han conservado. Bueno, y aquí tenemos cómo cruzamos la M40 desde este barrio, que lo veremos un poquito después. Este es el Camino de la Hormiguera y vamos a cruzar por el puente. Fijaros, este es el borde de todos estos barrios, que es una pena que no esté cuidado, porque todo esto creo que ya hay un proyecto, puede ser un gran corazón, un círculo, una muralla verde de Madrid. Hay que suprimir estos desniveles, que a veces son muy artificiales, y lograr esa continuidad entre los barrios. Y ahí vemos ya algo muy importante, el contraste que va a haber entre la zona residencial del final del barrio de Los Ángeles, de Villaverde, y la zona donde estaba Barreiros, toda esa zona empresarial. Esta avenida, por tanto, es una avenida muy asimétrica. Aquí estamos cruzando la M40 y vemos todo Orcasur, Orcasitas, y aquí las grandes naves de lo que había sido Barreiros. Fijaros, aquí hay un barrio muy interesante porque es un barrio típico de los 60, con una arquitectura, como veis, aunque son casas pequeñas, porque fijaros que hay núcleo de ascensores que creo que da a 4 viviendas. Una sería esta, otra iría al otro lado. Aquí pasa lo mismo. Son viviendas pequeñas, pero son muy ambiciosas. Fijaros la gran terraza, bueno, el tamaño de las ventanas. Es una arquitectura muy interesante. Bueno, fijaros la arquitectura del diseño del movimiento moderno, de bloques abstractos que van generando espacios. Por suerte hay bastante distancia entre los bloques. Choca contra esta otra que vimos en las lecciones anteriores, que era muy interesante. Eran bloques de una vivienda que tenía casi 4 orientaciones cada vivienda. Estas yo creo que son más pequeñas y como veis pues es un urbanismo que no genera espacios comunes sino espacios entre los bloques. Aún así las piezas son interesantes. Fijaros, esta casa por ejemplo, primero pensé que eran viviendas pasantes, es decir, que era una escalera para 2 viviendas, pero sospecho que son de 4. Es decir, que en todo esto se desarrolla
toda esta gran galería o terraza se desarrolla toda la vivienda. ¿Veis? Aquí se ve claro. Hasta aquí llegaría una vivienda, por lo tanto tiene terraza y galería en sus dos orientaciones. Y aquí aparece la otra vivienda hasta aquí. Es decir, que esta es una torre de 8 viviendas por planta. 4 aquí y 4 aquí. Y es muy interesante por la gran terraza. Fijaros, esto ahora mismo está muy de moda, este recercar las terrazas con un gran hueco. O sea, eran viviendas muy modernas en su momento. Aquí vemos un poco lo que os decía. Yo creo que esto es una vivienda muy estrechita y esta es otra vivienda. Pensaba que primero podían haber sido viviendas pasantes, pero creo que no. Y aquí tenemos otros bloques, van formando zetas, distintos dibujos, pero bueno, fijaros que es una arquitectura muy interesante. Fijaros qué gran terraza tiene la vivienda, que creo que llega hasta aquí, y aquí empezaría la otra vivienda. El arquitecto ha tenido el buen gusto de, para que la vivienda no sea solo norte, sacar una terraza aquí al este o al oeste, es decir, no la ha hecho exactamente simétrica. Ya veis que el espacio que se forma, pues son espacios muy bonitos. Y bueno, es una arquitectura interesante el contraste entre el macizo de ladrillo y la gran galería. Es verdad que son viviendas que no son muy grandes. Y sigo pensando que si fueran pasantes, serían las viviendas espléndidas, claro. Pero bueno, ya veis que esto está, en general, está cuidado. Aquí aparece un bloque de estos grandes bloques lineales, que aquí lo veis, fijaros, los huecos son muy generosos, son muy bonitos. Está muy bien construido con el ladrillo a soga y tizón, que le da mucha vibración. Bueno, es buena arquitectura, las terrazas son amplias, quizá la barandilla le quita un poco de intimidad a la terraza, una barandilla un poco más maciza o de vidrio, pues habría dado más intimidad a unas terrazas que son muy buenas. Y aquí, como veis, creo que está el baño, o sea, sería salón, cocina, 3 dormitorios, y aquí el baño, y al lado va la otra vivienda. Y lo bueno es que hay comercio en planta baja, es lo que salva a la ciudad. Bueno, aquí veis cómo son barrios, en verano la vegetación ayuda muchísimo. Aquí vuelve a aparecer esa otra torre que hemos visto de viviendas que son casi exentas, una idea muy bonita. La vivienda tiene casi 3 orientaciones, casi 4. Son como torreones que están fundidos en una escalera común. Aquí la veis. Es muy estrechita, pero a la vez muy interesante. Es una vivienda casi girasol, que gira con las 3 orientaciones del sol. Seguimos con unas viviendas más pequeñas que han incorporado ahora los ascensores. Y enfrente tenemos lo que había sido la factoría de Barreiros, que es una pena que se derribase las naves que había aquí para hacer este área como logística. Como veis, es una avenida muy asimétrica, que no está conformada. Por lo menos en esta zona norte, estas naves no hacen caso a lo que pasa aquí y las viviendas no obtienen respuesta. Pudiendo ser una avenida interesante por esa asimetría, sin embargo, no lo es. Aquí lo vemos en día más nublado y este es un estupendo parque que un poco separa las dos actuaciones. Aquí aparece una actuación nueva que es muy interesante. No sé si es bueno haber llenado de viviendas todo esto, si esta era la ocasión para haber creado aquí un área también industrial, ya que enfrente teníamos Peugeot. Pero se optó por densificarlo y bueno, la tipología es muy bonita. Fijaros, son torres, como torres del Renacimiento, con 4 viviendas por planta. Ya lo veis que ese aspecto es muy interesante porque la vivienda tiene 2 orientaciones, todas ellas, la proporción es bonita. Y luego aparecen estos otros bloques también muy interesantes, ya veis, con sus grandes terrazas, los volúmenes verticales. Es una arquitectura que prestigia mucho la ciudad, creo que es muy buena. Y enfrente tenemos esta maravilla, que era el edificio de oficinas de Barreiros. Bueno, ya veis que son piezas muy bonitas. Es distinta la casa de esquina, pero aquí tenemos la típica casa, que estas sí que son pasantes. Caja de escaleras, terraza, salón, dormitorio quizá, y al otro lado tendremos cocina, dormitorios. Y son viviendas muy buenas. Ya veis, aquí ha creado las torres de esquina y luego el sistema de manzanas. Es una actuación muy ordenada, muy correcta, muy interesante. Pero no sé si era bueno que aquí hubiera habido un suelo empresarial. Porque todo este barrio de Los Ángeles se ha hecho así.
Ya veis, es una suma de urbanizaciones diferentes que no acaban de dialogar entre sí. Está creado este gran espacio que quizás sí que se convierta en un corazón para todos estos barrios. Ya veis cómo sigue. Esta es la zona interior, que es muy agradable por ser marcar muy la horizontalidad, hace que un barrio sea mucho más acogedor. Y aquí tenemos la fábrica preciosa de Barreiros. Fijaros qué magnífica arquitectura. Podía ser una facultad de universidad, podía ser cualquier cosa. Es una arquitectura intemporal, muy generosa, muy clásica a la vez, muy moderna, fantástica. Y aquí vemos que algo está pasando. Aparece Burger King, aparece McDonald's allí. Es decir, estamos en una puerta de ciudad. Y efectivamente es lo que es. Vemos McDonald's. Y es que efectivamente aquí viene la línea ferroviaria que rodeó Villaverde. Es decir, estamos en el borde en la que en la ciudad medieval hubiese aparecido aquí un crucero, el borde, uno de los caminos que llegaban a Villaverde. Aquí estamos, ya veis. Aquí llega el ferrocarril y rodeó Villaverde y es una puerta de frontera. Por eso está ahí McDonald's, Burger King. Sustituyen los antiguos cruceros, como las gasolineras. Ahí tenemos otra gasolinera. Es decir, se ve que es una zona de rodeo de la vieja ciudad de Villaverde. Y aquí tenemos el nuevo barrio que ha completado toda esta zona de Los Ángeles, hecho siempre a base de distintas urbanizaciones desconexas entre sí. Bueno, y ahora vamos a seguir en la M40. Ahí dejamos nuestro barrio y la seguimos. Como veis, está un poquito en trinchera, un poco artificial, porque estos muchas veces son rellenos para tapar el sonido y creo que es un error. Creo que hay muchas maneras de absorber el sonido en la autopista, crear una barrera vegetal, pero crear una barrera de tierra que nos aísla de los barrios, vamos a ver cuánto daño va a hacer a ese barrio de allí. Bueno, ahí tenemos y fijaros, la gran nave. Ya estamos avisando ya de Badajoz, es decir, ya avisamos de la A5, de Toledo, por supuesto, de la M42, y fijaros, ya estamos hablando de Badajoz, Lisboa, el Guadiana, el Atlántico ya. Aquí seguimos por esa trinchera, con las posibilidades enormes que tiene esta franja de la M40. Nos vamos acercando a la salida. Aquí tenemos todo este barrio que yo creo que habría que reurbanizar todo este borde y evitar que sea una gran trinchera. Y seguimos con los barrios de Orcasur y Orcasitas. Y como vemos, esto está sin completar, sin unir. Y esta zona verde nos puede perfectamente unir todos los barrios. Vamos llegando ya al gran nudo. Ahí vemos ya el camino este que se marchaba hacia el sur. Y este es el último barrio que veremos. Y aquí ya tenemos la rotonda con un gran relleno que se ha producido aquí, muy dañino para el barrio. Y vemos ya llegar. Ahí dejamos ese barrio, veis, fijaros este talud de tierra, que es una pena, deja el barrio totalmente aislado, deja unas fachadas tapadas por el talud. Yo creo que todos estos taludes, lo vimos también en la zona del este de la M40, que había unos taludes que yo creo no tienen mucho sentido. Y aquí tenemos este nudo, que es un nudo muy bonito, fijaros que es un trébol, pero ¿qué ha pasado? Pues esta salida de la M40 hacia Toledo, en vez de haber hecho este trébol, ¿entendéis? Haber hecho el trébol que falta, ¿qué pasa? Pues probablemente que tiene mucho más tráfico que para un trébol. El trébol siempre tiene muchos problemas en los CEDAS, en la incorporación, y se ha optado por esta solución, que resuelve lo mismo que el trébol. Es una solución muy bonita. ¿Sabéis? Es más trabajosa que el trébol porque tiene que pasar por encima de la autovía, el trébol no, el trébol se ahorra ese puente, luego pasa por debajo y se incorpora. Pero es curioso, como veis, es una solución muy asimétrica, muy interesante. Y aquí tenemos ya, viniendo de Madrid, la M42 y camino ya hacia Toledo. Fijaros que en este nudo ya aquí avisábamos en la otra dirección, volviendo hacia atrás, ya vemos que habla de Córdoba, habla de la A3R3 al Levante y habla incluso de la A2. Ya no habla de la A1, que podía hablar. Nunca sé cuál es el límite, porque por aquí también se va a la A1. Quizá porque realmente se puede llegar a la A1 antes, ya en la otra dirección. Ese debe ser el criterio. Y bueno, vamos a ver, esta M42 es una avenida que me ha parecido siempre un tanto extraña.
Primero me extraña porque las salidas del puente de Toledo, ese camino que subía, recordáis en las lecciones anteriores, me extraña porque este camino no tenía más vida alrededor. ¿Por qué a partir de aquí parece un camino solitario? Luego se incorporó esta unión, un poco brutal, esta unión al final también con la M30, que partió muchísimo estos barrios, y no ha habido suerte en estos barrios de Usera. Y luego, como veis, esta M42 sigue separa parques de zonas residenciales. Tiene una especie de maldición esta avenida. Luego, como veis, eh, va a surgir la R4, pero no va a surgir como la R3 casi del corazón de Madrid, de la M30. La R4 no va a llegar a la M30, sino que va a nacer, como veis, en la M50. Es decir, ¿por qué está pasando todo esto? Bueno, pues porque en parte teníamos la A42, que era la que iba a Toledo, y bueno, ha llegado, la R4 no ha podido enlazar más cerca. Pero aquí, como veis, hay una cierta confusión. Quizás la presencia de Getafe, municipios muy poderosos, Leganés, Villaverde, que han impedido la continuidad, como veíamos con la M45, que Leganés le impidió continuar en paralelo, Leganés y Alcorcón le cortaron el paso. Es decir, están apareciendo municipios muy importantes que están impidiendo que se continúen las murallas de Madrid. Y de la misma forma están impidiendo que lleguen las radiales, como pasó aquí. Ha habido un cambio en la estructura de los municipios. Bueno, y esa R4 quería mostraros cómo la R5 y la A5 al final van paralelos. Fijaros, esta carretera Segovia-Ávila es paralela al sistema central. Fijaros que es la misma dirección que llevaba la A2. Aquí influye muchísimo la cordillera. La cordillera del sistema central, Guadarrama, Somosierra, Ayllón y Agredos también, va a marcar muchísimo las direcciones. Fijaros que aquí teníamos la R4, la 4 que se dirigía hacia el Manzanares y el Jarama, hacia el Tajo. Era un camino natural que se dirigía hacia el río. Y luego tenemos la que va a Talavera, que también en cierta manera está buscando el Alberche y en parte el Guadarrama. Sin embargo, nuestra carretera a Toledo, pues la pobre sube a una meseta muy alta. Siempre me pareció extraño este camino a Toledo. Extraño desde el momento en que al salir de Madrid casi no tenía núcleos, casi no tenía construcciones. Es un camino extraño, siempre me pareció muy rara esta carretera, poco clara. Sube, baja. Quizás que el camino de Toledo a Madrid era ya en sí muy forzado, o quizás que no tenía que haber ido por ahí. Bueno, aquí vemos un poco lo que os decía. Por el choque de España contra Francia se produce en los Pirineos, se produce el hundimiento del Valle del Ebro, levantamiento de la cordillera ibérica. Por el choque contra África se produce la cordillera penibética y a la vez se produce también Sierra Morena. Sierra Morena y el sistema central forman parte de la gran masa granítica del zócalo de lo que era España, que era como una gran isla que navegaba entre océanos. Y ahí en ese choque contra África y Europa se va a emerger el sistema central como un levantamiento de los granitos que formaban el zócalo español, igual que Sierra Morena. Entonces, esta dirección es la que nos va a marcar muchísimo las carreteras de toda esta zona. Ya veis la 5 y el camino que os decía de Toledo, que siempre me ha parecido muy extraño. No sé si lo lógico hubiera sido haber buscado el Guadarrama, que estaba muy cerca, o como pasa con esta, que al final baja a Aranjuez, ¿no?, para crear la carretera de Andalucía y la carretera del Levante. Pero aquí hay una tierra de nadie que siempre me ha parecido muy difícil de cruzar. Bueno, y aquí, teníamos lo que hemos comentado, como la M45 va a morir un poco antes. Bueno, llegamos ya a este barrio, que lo habíamos visto antes, en la avenida Hormiguera, con una tipología muy interesante, porque son casas, como veis, con un juego de macizos y entrantes, de terrazas muy, muy interesantes. Luego quiso hacer el arquitecto este experimento de crear una especie de unifamiliares, parecen unifamiliares, como frontera, con este espacio que ya veis. Yo creo que este vial está sobrando. Todo esto puede ser un parque maravilloso que una todos los barrios. Ahora tenemos ya plátanos fantásticos. Aquí llegamos ya al eje de este barrio de Orcasur. Y aquí vemos esas misteriosas viviendas, como viviendas unifamiliares o talleres, no sé,
que trataron de rebajar la escala de los lienzos de 4 alturas, pero que queda muy poco espacio entre ellos. Entonces me resulta una solución un tanto extraña. Ya veis, ¿no? Tenemos toda esta franja, esa franja, como si quisiera crear dos escalas. Una pena porque las viviendas los bloques son bonitos. Tenemos el centro de salud y el eje de esta actuación que tenía un gran eje dotacional. Pero, en parte porque las viviendas que dan a ese eje han cerrado fachadas, tanto estas como las de aquí, es un eje que está un poco, diríamos, muerto, apagado. Quizás que falta completarse. Pues aquí está faltando ese gran parque de unión. Esperemos que se haga algún día. Aquí estamos al otro lado del eje. ¿Veis cómo todos esos bloques se cierran a este espacio que tenía que haber sido el espacio común? No se ha sabido lograr. También es verdad que las piezas así cortando el eje pues tampoco ayudan. Ahí tenemos la biblioteca y aquí vemos el otro, la zona del barrio, con unas viviendas también interesantes, con su terracita y con unos espacios. Hay vivienda en planta baja, pero tiene un... Yo pienso que en estos casos casi este espacio se le podría dar a la vivienda de planta baja. Son urbanizaciones como muy anglosajonas, muy nórdicas, en que crean espacios ajardinados, pero que no son de las viviendas. ¿Veis? Aquí tenemos este eje que decíamos y este grupo de casas que van dando a jardines y al interior a pequeños patios de luz. Aquí vemos muy bien la distribución. ¿Ves? Se intentó crear un espacio en cruz público, pero no sé si la arquitectura no lo apoyó o quizá las dotaciones tampoco tuvieron la gracia para crear un espacio muy singular. Claro, es que las calles son bonitas de distancia, pero estas, por ejemplo, pues si se le hubiera dado este jardín a ella, ya que la de arriba tiene más libertad, más una terraza, yo creo que habría sido mejor. Tenemos la biblioteca, como veis, se colocan en posiciones que van marcando barreras en este eje. La plaza, el mercado. Quizá no hubo suerte con las dotaciones. Esta es la plaza del pueblo que, no sé, algo falló en esta organización. Seguimos otra de las calles y acabamos en una sucesión de torres que marca el final de este barrio. Aquí ya tenemos el ferrocarril y allí tenemos el otro nuevo barrio. Bueno, aquí ya veis, ¿no? Hay torres como torres de una muralla que marcasen los límites de este corazón del barrio. Y aquí aparece este otro nuevo barrio que cambia radicalmente. Fijaros qué poca relación hay entre los urbanistas, porque estos dos barrios de aquí crearon como un bulevar central en esta dirección este-oeste, sin embargo este crea el bulevar en la dirección norte-sur. Si se podría haber unido todos estos espacios comunes para haber logrado, aún se puede, lograr un espacio común, un bulevar del barrio, pero no lo hemos sabido ver. Hemos llenado de piezas que tapan, bueno, aquí está la estación. Fijaros que podría ser, en vez de una suma de parcelaciones, una unidad. Esa unidad tampoco la van a lograr los parques, porque también son como vacíos entre barrios. Es el urbanismo moderno que son todo suma de individualidades, ninguno dialoga con ninguno. Ya veis aquí parece que sí que se podría haber logrado esa unión, pues no, hemos colocado el campo de fútbol, que yo creo que esto hay que quitarlo de aquí, y lograr la unión de los barrios. Pero a la vez la arquitectura no tiene comercio en planta baja, no tiene una visión del espacio común, en fin, es una pena. Una pena porque podían ser barrios muy unitarios que estuvieran muy bien. Desde aquí prácticamente hasta aquí podíamos haber tenido un espacio común. Y tenemos desde el otro lado del tren las torres, un gran colegio, es decir, una dotación muy importante. Y aquí tenemos estos bloques que son muy amables y este gran parque, un maravilloso parque, pero que parece como si los bloques no se dieran cuenta. Fijaros, menos mal que aquí hay comercio en planta baja. ¿Recordáis en los 60 cuando la casa volaba, dejaba aquí un espacio, a veces de baja más un entrepiso para el comercio? Pues esto en estos nuevos bloques no se ha sabido ver. Es una pena porque aquí tenemos uno de los espacios más bonitos del barrio. Fijaros qué horror aquí, vivienda en planta baja. Esto es un delito. Esto hay que hacer un plan para
todas las viviendas en planta baja, subirlas a plantas altas y llenar esto de comercio. ¿Qué ha pasado también? Que ha habido ordenanzas que han impedido a las naves de paquetes, a los talleres, han impedido colocarse en los bajos de... Y nuestra ciudad fue maravillosa porque había trabajo en las plantas bajas. Había trabajo, todo eso se ha expulsado por ordenanzas a polígonos innumerables y se ha separado, se ha matado la ciudad. Creo que con el tiempo volveremos a admitir todos estos bajos talleres, empresas de paquetería, de todo elemento que se va a los polígonos y no tiene por qué irse. Bueno, aquí vemos siempre la democracia se volvió a la manzana, aunque ya no son manzanas de la burguesía, donde había muchísima vida en las calles, sino que ahora son manzanas casi puramente residenciales. Bueno, fijaros qué parque tan estupendo, cortado por el campo de fútbol, y que aquí esperaba que estas torres hubieran tenido el gesto de tener vida en planta baja. Pues no, vamos a ver que no, ya veis, vivienda en planta baja. Esto es un no querer entender que esa torre da al parque. Fijaros qué pena. Es muy típico de nuestro mundo, un mundo de el parque no habla con nadie, la torre no dialoga con el parque, el barrio no dialoga con el otro barrio, muy típico de nuestra época. Aquí tenemos unas casas que actuaron mejor, por lo menos veis tiene ese pequeño vuelo que separa un poco la vivienda en planta baja de la vivienda, realmente es planta entrepiso, de la baja, por lo menos es un gesto de delicadeza para esa vivienda tan baja. ¿Veis? Me parece que esto está muchísimo mejor. También el bloque es más interesante con sus terrazas. Tenemos el parque y la sucesión de torres. Y aquí fijaros el campo de fútbol como gran muro que separa todos los barrios. Un desastre. También tenemos Decathlon. Vamos a ir ahora por la zona al lado de la M40. Fijaros qué pena el talud que decíamos. Estas casas que están dando lo que podía ser un parque de unión de barrios, por lo menos no han creado vivienda en planta baja, y culminan en Decathlon tampoco ha sabido reaccionar. Decathlon en general no reacciona ante la ciudad. Son marcas francesas que en Francia no conocen la ciudad, no saben lo que es la ciudad. Aquí es donde llegaba nuestro bulevar. Claro, aquí vuelve a haber algo de comercio. Es un bulevar maravilloso, es un parque maravilloso. Pero aquí tenemos el campo de fútbol y el Decathlon que no ha sabido convertirse en un foco. Un Decathlon muy tímido, podía haber sido un espacio con una cafetería. Es un punto donde va mucha gente. No ha sacado partido. El Decathlon no sabe actuar en la ciudad. Y ahora viene otro gran barrio, fijaros que es muy bonito en su ordenación, pero le va a pasar lo mismo, no va a reaccionar ante el parque. Fijaros, es una arquitectura interesante, ya veis esta ventana descentrada, es la escalera, se juega con los volúmenes, es interesante. ¿Veis? Son terrazas muy generosas, parece atractivo. Luego es muy diferente el lado de los dormitorios, tiene ese gesto de los miradores, pero tiene puntos críticos. ¿Veis? Por ejemplo, el punto en que se acercan demasiado las piezas. Esto no sé cómo el arquitecto lo ha podido permitir, porque por lo demás genera plazas muy, muy bonitas, muy interesantes. Aquí vemos cómo dan dormitorios, porque salones los ha pasado a las plazas interiores, ¿veis? Es una arquitectura que está todo el rato conformando plazas, pero tiene estos puntos críticos cuando las piezas se acercan demasiado. Pero aún así es un urbanismo muy, muy interesante. ¿Veis? Esta plaza es una pena que no está jardinada. Esto mejoraría mucho con una mejor. Y aquí tenemos ese talud extrañísimo que nos aísla de la M40. Y aquí llegamos ya a ese borde donde aparece el bulevar. Como veis, aquí está ese extrañísimo talud. Esto se está ya urbanizando, esperemos que desaparezca el talud, porque es la solución, esta posible parque que tendría que hacer suprimir este talud y lograr empezar a unificar todos los espacios libres en torno a la M40. Porque aquí fijaros qué sitio tan importante. Llega este bulevar, acaba en este borde de la M40. Y aquí tenemos la plaza que, como veis, no han sabido reaccionar ante ese bulevar. Aquí tenemos el borde donde estaba el campo de fútbol, por supuesto una barrera. Y aquí tenemos donde llega ese parque.
las torres y el bulevar. Y estas torres, como veis, tampoco han reaccionado bien. Vivienda en planta baja no puede estar más baja. Muy mal. ¿Cómo se puede admitir esto? Y ahí vemos estas excesivamente altas. Es una pena que ese urbanismo, que había sido muy comedido, ahí ya ha superado las escalas. Y veis, es un bulevar que está cortándose todo el rato. Y aquí aparece una arquitectura que es interesante. Fijaros qué ventanas tan amplias. Creo que era una arquitectura interesante. Y luego ya habéis visto, ¿no? El planta baja libre, como debe ser, o con comercio, y que se está remodelando. Pues aquí siempre habría ocasión de empezar a poner comercio, de unificar este bulevar con las aceras, transformarlo en ciudad. Esto pasa a una zona de adosadas, de pequeñas dotaciones, y aquí vemos cómo se está generando este parque de borde. Y es una gran oportunidad, esperemos que se quite este talud. Y veis, se está actuando también aquí, es decir, al final hay que domesticar la M40. La M40 no es un enemigo, es al final una gran vía y lo acabará siendo. Hay que lograr un parque que una todos los barrios en torno a la M40. Y aquí tenemos todo este borde donde estaba ya el cementerio Carabanchel. Bueno, y vamos a hablar de Barreiros, de esa gran empresa con una historia apasionante. Recomiendo que busquéis en Wikipedia la historia de Barreiros. Fijaros qué edificio tan maravilloso para sus oficinas. Fantástico. Era una arquitectura que hacía ciudad, que a la vez era moderna, que a la vez era industrial, maravillosa. Puede ser una de las mejores facultades de universidad si algún día se vacía. Y bueno, el famoso Sinca, Dog, claro, tuvo muchos problemas la empresa. Es una pena que le faltó capital tuvo que unirse a empresas americanas que luego en cierta manera le traicionaron. Hoy estos maravillosos camiones de nuestra infancia. Así como estaban Pegaso, estaba Barreiros. Barreiros era como más, en cierta manera, más atractivo, más moderno. Era una preciosidad. O los tractores. ¿Quién no ha visto estos maravillosos tractores? Pues esta era la empresa, fijaros, era una maravilla. Es una pena que no tuvo quizá más que este frente. Urbanísticamente no supo tener el carácter de una gran entidad, como otras grandes empresas de automóviles que preparan parques alrededor, preparan entradas monumentales, torres de oficinas. Esta le faltó quizá esa visión de conjunto. Es más, luego ha ido perdiendo espacios, pero aún así sigue siendo una gran factoría. La pena es que la estamos dejando aislada. Yo creo que este parque forestal podía haber sido también suelo industrial para futuras ampliaciones de esta, pero estamos ahogando. En el momento en que le estemos ahogando, la estamos condenando. Lo mismo con este barrio, que toda esta podía haber sido una área empresarial de Madrid importantísima, dedicada, por ejemplo, al automóvil. Y no hemos sabido verlo. Aquí tenemos este suelo agrícola, que nos hemos empeñado en convertirlo en un parque forestal. No sé por qué. Fijaros qué impresionante nave. ¿Por qué se derribó esta nave? Era fantástica, hubiera servido para cualquier uso. ¿Veis este vacío? La hemos ido ahogando a uno de los grandes focos de actividad empresarial de Madrid. Porque estas empresas son apasionantes. Son verdaderas ciudades con unas cadenas de montaje, con unas organizaciones que muchas veces rozan la perfección. Es verdad que teníamos la línea de tren que nos partía un poco toda la factoría, pero fijaros, no hemos sabido ver que este era uno de los grandes edificios de Madrid, tan importante como la feria, tan importante como una gran dotación, porque era una de las mayores empresas, si no la mayor empresa de Madrid. Y quizá ella no supo darle un frente, sí que supo Barreiros, luego Peugeot y todas las uniones que hubo, no supieron darle un frente, por así decir, institucional, un frente. Y fijaros que el frente al M40 no le saca partido. Tampoco, también nos parece sospechoso la unión de marcas. No sé, es una pena porque este era un espacio fantástico para la mayor empresa de Madrid. Creemos cómo va variando, cómo empiezan a rodearla. Es ya este parque forestal, que no sé qué pinta aquí un parque forestal, la verdad. Creo que sería mucho mejor una nueva factoría de automóviles. Lo mismo que aquí, fijaros, más vivienda en ciudades dormitorio, que lo que necesitan es puestos de trabajo. Ha fallado, creo que ha fallado el urbanismo de Madrid en esta zona. Veis, aquí hemos derribado esa maravillosa nave
ya se estamos construyendo, vamos rodeando esta empresa. Y ahí, bueno, por lo menos se han creado más puestos de trabajo, pero es una pena, se está perdiendo la unidad y el potencial de una gran empresa aquí. Como si Madrid no hubiese creído en esta empresa. Esto es como la feria, más puestos de trabajo que la feria. Era el gran motor, uno de los grandes motores empresariales de Madrid, y creo que no hemos sabido verlo. En fin, y bueno, ya nos vamos, acabamos. Aquí tenemos todos estos campos de cultivo. ¿Qué va a ser de todos estos terrenos? Fijaros el futuro que había aquí. Había muchos espacios libres que se podían haber unido. Aún podemos intentar unirlos. Y aquí había un gran vacío entre los grandes municipios tan poderosos que, por desgracia, fijaros, pues lo hemos ido cercenando. Aquí había unas posibilidades enormes de parques, pero también de suelo empresarial. Fantástica para dar trabajo a todos estos municipios del sur. Aquí teníamos la ocasión de crear un gran foco empresarial, industrial y empresarial maravilloso para este sur que no tiene puestos de trabajo cercanos. ¿Veis? Lo vamos cercenando, vamos construyendo pequeños edificios rodeando. Creo que todo esto se puede modificar. Por suerte aún podemos modificarlo. Yo creo que este parque forestal, de verdad, creo que no. Estos parques aislados, peligrosos, yo creo que no tienen mucho sentido. Tienen más sentido cuando tienen cerca la vivienda, por ejemplo, estos bordes que vimos en Entrevías, pero parques aislados, bueno, perdonad, porque ya con esto quería acabar. Ya veis que toda esta zona de Madrid, hemos llegado ya a la autovía de Toledo, que la estudiaremos en la próxima lección. Y como veis, nos esperan zonas de gran futuro, con un gran centro comercial, que es quizá lo que estamos echando en falta en este tramo. Aquí vimos este gran Carrefour y nos está faltando una gran dotación. Teníamos esta gran empresa que no hemos sabido quizá valorarla. Y bueno, nos espera otro apasionante recorrido. Muchas gracias.